¿qué es el fascismo? Muy buenas gente, en el vídeo de hoy voy a trataros de explicar lo que es el fascismo, pero antes de ver la realidad, vamos a ver la expectativa. Ellos son Mark y Ruth, son dos activistas antifascistas que fueron detenidos el día 30 de marzo en la manifestación contra Vox. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! Una vez visto lo que la gente se piensa que es el fascismo, vamos a ver lo que es realmente. El fascismo es una ideología y movimiento político de carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista, que surgió en Italia después de la Primera Guerra Mundial, concretamente en el año 1922, con Mussolini al frente del movimiento denominado Fastio. De ahí el nombre de fascismo. Ellos básicamente lo que reivindicaban eran medidas de carácter nacionalista y una revolución. ¿Y por qué pedían esta revolución? Vamos a verlo. ¿Qué ocurrió en el año 1922 y en los anteriores? Como todos sabéis, se terminó la Primera Guerra Mundial. Esto causó que en Italia no se cumpliesen las expectativas que la población había puesto en esta guerra. Y esto, sumado a una situación económica pésima, debido en parte a la guerra, a un déficit público por las nubes, a una deuda pública por las nubes y a un aumento del paro considerable, hacía a la población mucho más propensa a escuchar mensajes milagrosos, mensajes de que lloverá dinero y cosas así. Cosas que os resultarán familiar porque lo escuchamos a día de hoy. Una persona que quiera trabajar y diga yo trabajo a cambio de euros, un Estado, como puede crear dinero de la nada, y todos los euros en este caso que quisiera, podría contratar a todo el mundo que quisiera y pudiera trabajar. Entonces la concepción, que es la conclusión a la que se llega desde este marco analítico, es el Estado podría contratar a todo el mundo que quisiera trabajar, otorgándole un salario relativamente decente y unas condiciones de trabajo dignas, y por lo tanto llegar al pleno empleo sin necesidad de que los precios se eleven. Y creció un movimiento denominado Podemos también en la crisis económica anterior. Veis varias similitudes, ¿verdad? Y antes de hablar un poco de las características principales del fascismo, vamos a hablar dónde está el fascismo. ¿Es de izquierdas? ¿Es de derechas? No. Según los propios fascistas, el fascismo es una idea totalmente nueva, es una idea original. Por lo tanto, no es ni de izquierda ni de derecha. Para entenderlo un poco mejor, el fascismo no trataba de establecer luchas de clases, ni luchas de individuos, por así decirlo. Para el fascismo lo importante era la nación y el Estado. Es decir, para que nos entendamos, si el liberalismo es individuo, está relacionado con el individuo y los derechos del individuo, el fascismo está relacionado con el Estado, con la patria. Aclarado ya lo que es más o menos el fascismo, sus orígenes y el por qué surgió, vamos a ver cuáles son las características principales. Pero antes de esto tengo que aclarar que el fascismo es algo heterogéneo, es decir, no podemos clasificar un régimen fascista con todas las características. Hay algunos que cumplen unas y otros que cumplen otras. Y digo esto porque está el nacionalsocialismo en Alemania, que es un tipo de fascismo, está el fascismo original de Mussolini en Italia y está el fascismo también de Franco. Aclarado esto, empezamos. Primera característica, fuerte militarismo. Como todos sabéis, tanto Alemania como Italia como España tenían un fuerte militarismo. Esto no solo quiere decir que hubiese muchos militares. Esto quiere decir que la economía era una economía militar, una economía de guerra. Y por tanto, todos los recursos se destinaban a esto. Es por ello también por lo que en el fascismo se cree que la sociedad se tiene que militarizar y tiene que estar al servicio del Estado. ¿Pero quién está al frente de ese Estado? Un dictador. Pero este dictador tiene la ayuda de un partido único, que además oprimirá a todo aquel que piense diferente a ese único partido. Y claro, si queremos que haya un partido único y un dictador, lo que tenemos que hacer es centralizarlo todo. Por lo tanto, sí, el fascismo también es un tipo de modelo centralista. ¿Y cómo era la economía fascista? Pues una economía centralizada, proteccionista e hiperregulada, aparte de basada principalmente para el mundo militar. Entonces empezamos a ver aquí ciertas analogías del fascismo y el socialismo. Y puede ser que al decir esto a muchos de vosotros se os haya explotado la cabeza, pero sí, el fascismo y el socialismo se parecen bastante.
Ya lo estaréis viendo. Y como todos sabéis lo que causa el socialismo, ¿qué es lo que causan las medidas fascistas? En términos económicos, pues aumento de deuda pública brutal y aumento de déficit brutal. ¿Qué es lo que pasa? Que durante los años que estuvo el fascismo se redujo el paro y tú me dirás, entonces, ¿por qué fueron malas medidas económicas? Porque se estaba todo basando en una burbuja, como el día de hoy. Por eso os digo que nos parecemos bastante. Si tú a día de hoy coges y aumentas la deuda de una forma brutal, a cambio de contratar a 1 millón de personas más, vas a tener 1 millón de personas menos en el paro. Pero esa deuda que estás generando la vas a tener que pagar tarde o temprano. Pues esto es lo mismo que ocurrió con el fascismo. Eran años entre guerras o en la Segunda Guerra Mundial y los estados estaban hiper endeudados. Esto hizo que no se notase esa burbuja hasta cuando terminó la guerra, pero vino el ostión, como nos va a venir a nosotros. Y si quieres saber un poco más sobre la deuda pública histórica de España, te dejo por aquí un vídeo para que le eches un vistazo. Hasta aquí ya más o menos sabemos lo que es el fascismo, dónde surgió, el por qué surgió y algunas características principales que tiene. Pero amigos, os dije que los fascismos más importantes que ocurrieron aquí en Europa fueron el alemán, el italiano y el español. ¿Pero en qué se diferenciaban? Tenemos que el fascismo alemán priorizaba y hacía una exaltación de la raza brutal. Es por eso por lo que el fascismo alemán tenía medidas antisemitas tan fuertes. Por lo tanto, podríamos considerar al fascismo de Alemania como el fascismo más radical de todos, el que llegó al último término. El peor. Luego tenemos el fascismo italiano, que fue el originario, que en su origen no fue totalitario, lo único es que debido al peso de Alemania en la guerra, poco a poco se fue radicalizando. Y luego tenemos el fascismo de Franco, que fue el de aquí de España el que más duró de los tres, que al principio sí que era un fascismo más claro, pero después se transformó en una especie de nacionalcatolicismo, o como también se llama, fascismo clerical. ¿Y por qué terminó el fascismo? Bueno, el fascismo básicamente terminó debido a la Segunda Guerra Mundial y al fin de esta. Dado que la Segunda Guerra Mundial provocó no solo muertes en la propia guerra, sino desastres económicos y un montón de conflictos secundarios, las ideas del fascismo tuvieron un rechazo brutal a partir de entonces. Es por eso por lo que a día de hoy ya no hay regímenes fascistas. Ahora bien, que no haya regímenes fascistas no significa que haya regímenes que se parezcan. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el fascismo y el socialismo, que muchas veces nos pensamos que son términos completamente opuestos, son bastante similares, dado que ambos, por ejemplo, tienen una economía ultra proteccionista e hiperregulada. Pero oye, después de ver este vídeo, sigamos llamando fascistas y medidas fascistas a cualquier cosa que esté en contra de lo que nosotros pensemos, que así nos va. Yo solo espero que os haya gustado este vídeo y si es así solo os pido que os suscribáis y que me comentéis lo que os ha parecido. Probablemente a muchos de vosotros os haya sorprendido. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!